El Señor Dios le bendiga en esta hora. Voy a compartir una porción de la palabra de Dios en Josué 1:8. Dice así la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una recomendación que Dios le estaba haciendo a Josué después de haberle dado direcciones a Josué. Le dijo que tenía que meditar en la palabra. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dios le estaba mandando a Josué meditar en la palabra, en su ley, de día y de noche, dice, y nunca meditarás de él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y de una vez le estaba diciendo: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es muy importante para que Josué pudiera hacer lo que Dios le había mandado. En los primeros capítulos, Dios le dijo que Josué iba a sacar al pueblo y llevarlo al lugar que Dios le había dicho, que le había prometido a ese pueblo, el pueblo de Israel. Pero Dios le decía a Josué que meditara en el libro de la ley, que haciendo eso Josué iba a prosperar su camino y que todo le iba a salir bien. Y Josué atendió a la voz de Dios. Josué hizo lo que Dios le había mandado. Y por eso Josué cumplió lo que Dios había determinado que él hiciera. Josué lo pudo hacer porque Dios obedeció. Si nosotros vamos al libro de Segunda de Crónicas, ahí vemos un ejemplo también, un poco diferente, porque vemos la vida de Manasés. Manasés no meditó en la ley de Dios. Manasés no se preocupó en meditar como lo había hecho Josué. Josué meditó en la palabra de Dios y cumplió los mandamientos de Dios y hizo todo lo que Dios le había mandado hacer. Pero Manasés en Segunda de Crónicas, ahí podemos ver que Manasés, Segunda de Crónicas 33, Manasés dice que de 12 años empezó a reinar en el pueblo de Judá, en Jerusalén. Pero Manasés no meditó, se cree que él no meditó en la palabra, no meditó en la ley de Jehová, sino que dice que en 2 Crónicas 33 dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y levantó muchas imágenes, incluso en el templo, en la casa de Dios, levantó imágenes de acera, muchos ídolos abominables, y provocó a ira a Dios. Entonces, él no meditó en la ley de Jehová. Y mire todo lo que pasó. Pero dice la palabra de Dios que a pesar de todo lo que él había hecho, de todo lo que Manasés había hecho, en 2 de Crónicas 33, 10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él
y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restableció, lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mire todo lo que Manasés tuvo que vivir, todo lo que Manasés tuvo que vivir por no haber atendido, por no haber meditado en la ley de Jehová, como lo hizo Josué. Josué meditó en la ley de Jehová. Jehová le mandó a que meditara en la ley de día y de noche, y él lo hizo. Por eso él fue prosperado. Pero vemos que Manasés no, Manasés dice en el 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y en el 10 vemos cómo Dios le habla, a pesar de todo lo malo que él había hecho. Dios le habla, dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Mire cómo es Dios que a pesar de todo lo que él había hecho, él tuvo misericordia y tuvo amor todavía por él, porque le habló y le dijo, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. No, ellos no escucharon, dice, sino que hasta que les sobrevino vino mal sobre ellos y fue llevado, dice que fue llevado a Babilonia, cautivo, preso. Entonces ahí fue donde Manasés se humilló delante de la presencia de Dios y se humilló, dice que de tal manera que grandemente, dice, en la presencia del Dios de sus padres, dice el 12, 33:12. Dice, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restableció, lo restauró a Jerusalén. Lo trajo nuevamente a Jerusalén y le dieron el reino nuevamente a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pero Manasés tuvo que vivir eso. Después de todo lo malo que hizo, Dios le habló antes de que el mal viniera sobre él. Pero él no atendió, sino que siguió en su mismo caminar, siguió en lo mismo que estaba haciendo, hasta que vino el mal entonces. Pero Dios quería librarle, pero él no quiso escuchar. Dice que Manasés y su pueblo no escucharon. Entonces vino el mal, y cuando vino el mal fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces ahí fue donde Manasés se humilló grandemente, dice, en la presencia del Dios de sus padres. Y Dios escuchó la oración de Manasés y lo restableció nuevamente al reino, lo trajo nuevamente a Israel, porque se había humillado delante de la presencia de Dios. Mire cuán importante es meditar en la palabra de Dios. Vimos el ejemplo de Josué, que a Josué le fue bien. Josué hizo lo que Dios le había dicho, meditar en la ley de día y de noche. Y todo te saldrá bien, dice. Y Josué lo hizo, pero vemos que Manasés no hizo eso. Y más adelante podemos ver también acerca de Josías, que Josías de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, en 2 de Crónicas 34. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y dice la palabra de Dios que Josías, cuando a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y dice que mandó a limpiar el templo de Jehová, mandó a limpiarlo. Y cuando estaban limpiando el templo, los que estaban limpiando, encontraron el libro de la ley. Y fue leído delante del rey Josías. Y Josías, cuando él escuchó eso, Josías rasgó sus vestidos. Dice la palabra de Dios que Josías rasgó sus vestidos y
y reconoció el pecado que estaba sobre el pueblo, reconoció que estaban en pecado, que estaban en gran mal, que la ira de Dios iba a venir sobre ellos. Miren la diferencia que Josías no tenía la ley tampoco, pero el corazón de Josías se humilló y reconoció al escuchar la ley. Mira el impacto que causó la ley de Dios en el corazón de Josías. Y él humilló su corazón delante de la presencia de Dios. Dice que cuando él escuchó eso, él reconoció que estaban en pecado y que iba a venir mal sobre ellos. Y ciertamente él se humilló y mandó a preguntar qué iba a suceder con su pueblo y con él. Y Dios le respondió. Dios le respondió que venía mal sobre su pueblo, pero le dijo: por cuánto te humillaste, por cuánto rasgaste tus vestidos. Le dijo Dios por cuánto había reconocido el pecado y la maldad en la que el pueblo estaba. Pero él se humilló. Entonces Dios le dijo que no iba a traer el mal en su vida, en los días de su vida, sino que después de él iba a traer Dios ese mal. Mire cuán importante es meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. A Josué le hizo bien, a Manasés le hizo mal no meditar, pero aparte de eso, el corazón de Manasés era diferente al de Josías, porque ciertamente Josías tampoco tenía la ley en sus manos, pero fue encontrado en su gobierno, en el tiempo de su reinado fue encontrado, y él se humilló delante de la presencia de Dios y reconoció. Mira la diferencia y lo importante que es meditar en la ley de Jehová. Y ciertamente es así como Dios le dijo a Josué. Cuán importante cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros meditamos en la ley, el hombre no tan fácil puede hacer en contra de la voluntad de Dios, no tan fácil porque está meditando. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que de lo que tiene en su corazón el hombre habla, de lo que ha guardado dentro de su corazón la persona habla, de eso habla, de eso comenta. Y ciertamente también eso hace, porque primeramente las cosas llegan al corazón y si el hombre le da cabida, eso trae fruto. Cuán importante es meditar en la palabra de Dios. Yo estaba teniendo mi estudio, el estudio que yo tengo todos los días, y estaba leyendo algo muy importante que me estaba edificando. Ya había leído la lectura que yo siempre leo, pero yo meditaba, yo estaba viendo y yo dije, esto está muy bueno, y quería seguir leyendo. Y ahí Dios me estaba ministrando. Dios me estaba ministrando y ciertamente me hizo concientizar de cuán importante es que el hombre escuche los mandamientos de Dios, escuche la voluntad de Dios, escuche la palabra de Dios. Dios me hizo concientizar en mi responsabilidad. Y es muy importante para el hombre que atienda la voz de Dios, que medite en la ley de Jehová, como le dijo Josué en Josué 1:8, que meditara en la ley de Jehová, y a Josué le hizo bien. A Josué le fue bien por meditarlo y hacer lo que estaba en la ley de Jehová. Yo espero que esta palabra o esta corta reflexión les sea de bendición. Medite en la palabra de Dios, medite
en lo que Dios manda, en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, porque cuando usted lee la palabra de Dios, su espíritu se vivifica. No solamente el espíritu, sino el cuerpo, el alma, se edifican, se edifican. Dios le habla a través de la palabra. Dios le habla y ministra. Dios ministra su alma, ministra su cuerpo y ministra su espíritu. Por eso es muy importante meditar en la ley de Jehová, como le dijo a Josué. Amén. Medita en la ley de Jehová. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Yo espero que les sea de bendición esta corta reflexión que hemos tenido en la palabra de Dios. Amén. Que sea de edificación para su alma, para su cuerpo y su espíritu. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga.